Fíjate, mi querido Gonzalo Oliveros, que Rubria dice: Fer, yo trabajo en una escuela particular y a nosotros no nos preguntaron sobre el regreso el 7 de junio. El lunes es a fuerza que tenemos que regresar. O regresamos o no hay trabajo. Es así de sencillo. Gonzalo, te doy la bienvenida. Muy buen día. ¿Cómo estás? Afortunadamente muy bien, Fernanda, y me da mucho gusto también saludar a un enorme creativo que tenemos en México, pero creativo que ha sabido utilizar la tecnología de formas extraordinarias. Hemos hablado mucho en los últimos días de podcast. Bueno, pues si hay un pionero dentro de la industria de los podcasts en México es Dani Sadia, que está con nosotros esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Fernanda. Muchas gracias por la invitación. No, Dani, es un gustazo. No, no, vas muy bien, Dani. Vas muy bien. Estás teniendo, bueno, realizaste la primera serie de ciencia, de ficción, digamos, entre Dixo y Amazon. Eso no Sí. es menor. A ver, cuéntanos ese proceso, por favor. Es que, bueno, sí, lo que pasa es que todavía no me la creo. Han sido 15 años en esta industria haciendo podcast y evangelizando a oyentes, espectadores, marcas, también tecnológicamente tratando de explicarles cómo funciona un podcast y todo. Entonces sí ha sido un proceso un poco largo. Pero ahora, bueno, gracias también al surgimiento desde el 2014 del podcast en Estados Unidos, pues le ha dado un empuje a mi industria y en México. Y pues este es un proyecto, los 100 millones es un proyecto que se me ocurrió en el 2016, más o menos, para podcast. En realidad iba para hacer una serie de televisión o una película, pero iba a ser demasiado larga y demasiado costosa. Entonces, en lugar de estar buscando financiación para hacer el audiovisual, dije, pues la voy a poner en podcast. Entonces, escribí el piloto y lo quería hacer en inglés y para el mercado americano, porque yo sentía que en México todavía no estábamos listos para esto. Lo mandé a diferentes plataformas de diferentes plataformas que estaban distribuyendo este tipo de podcast y pues no me hicieron mucho caso y luego ya lo adapté, más bien ya lo escribí en español y adaptado a México. Todo el tiempo tenía en mente trabajar con Oscar Jaenada porque es un amigo y quería que Oscar fuera el protagonista y que fuera el actor principal de esta serie. Entonces eso me facilitó mucho la escritura y pues ya lo moví con Amazon Audible como un podcast, como una serie de ciencia ficción, no tanto como audiolibro. En ese momento Audible es mucho más conocido por audiolibro y pues les encantó la idea y pues ya sacamos los 9 primeros episodios hace un mes. Para cederle el micrófono a Gonzalo, yo nada más te diría, esta es la primera serie de podcast en habla hispana, ¿es correcto? De ficción, sí, yo podría decir que sí, pero bueno, siempre digo una de las primeras, porque no vaya a ser de que de repente digan de que no hubo una antes. Inclusive cuando yo digo que Dixo es la red de podcast más, la primera red de podcast en el mundo, trato de decirlo para que me diga alguien, no, yo conozco una red de podcast que existía antes. Entonces, ya nada más para cubrirme las espaldas, digo que es la primera red de podcast en lengua hispana en el mundo. Gonzalo. Pero ¿por qué no platicamos, sin que nos importe mucho si es el primero, el segundo o el tercero, la pulpa de esta serie? ¿De qué trata y hacia dónde van estos primeros episodios? Pues mira, básicamente es un ejercicio catártico que yo tuve en el 2016, en donde yo me di cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo actualmente es la sobrepoblación. Entonces, en estas fantasías, en estas ideas, dije, ¿qué pasaría si de repente yo desaparezco a 7.6 billones? En ese momento eran 7.7 billones de habitantes en todo el planeta. Si yo desaparezco a 7.6 billones random, y quedamos 100 millones en todo el planeta. Y quería yo demostrar cómo nos podríamos reorganizar como una sociedad
y quitando todas estas ideas que tenemos en realidad en la cabeza de que lo de democracia, lo del capitalismo, lo del intercambio, todo esto que nos ha forjado y cómo podríamos hacer como un restart a todo esto y poder volver a empezar. Y la única manera de poderlo hacer es realmente unirnos todos en una misma causa, y esa misma causa es quedarse nada más 100 millones en todo el planeta. Las personas que desaparezco, los 7.6 billones que desaparezco, en realidad se esfuman, no es que sean muertos, no se han muerto, desaparecen pero todo funciona. Funciona la luz, funciona el internet, funciona la electricidad, funciona absolutamente todo. Entonces, ¿cómo nos podríamos volver a readaptar a ese mundo en donde en realidad lo que yo quiero proponer es vamos a quitar las fronteras, van a desaparecer todas las monedas fiat del mundo, vamos a reorganizarnos en polis griegas y haciendo comercio como hacían los antiguos fenicios, ¿no? En el Mediterráneo, y comerciaban todos sus bienes que ellos cultivaban o que ellos producían, etcétera. Entonces, pues eso para mí es el meollo de realmente la escritura de esta historia. Y bueno, cuando te digo esta primera temporada y esta primera parte, pues la verdad es que cuando tienes que explicar una desaparición de 7.6 billones, No, pues bueno. tienen que suceder en básicamente 9 horas de audio, en donde nada más seguimos los 2 primeros días de la desaparición y cómo nos empezamos a reorganizar, y uno de los hubs en donde se va a juntar toda la gente, porque la desaparición no es que sea aleatoria, pero básicamente desaparecía todas las personas que estaban desde la superficie hasta el rascacielos más alto del mundo, y todos los que estaban en subterráneos, metros, y estaban volando en aviones, son los que sobreviven. Entonces, la desaparición sucede mientras ellos están, no se enteran, salen y no hay absolutamente ya nadie en ese mundo. Entonces, los voy a concentrar todos en diferentes hubs. La idea principal de los 100 millones de esta primera parte es que se van a concentrar en Cancún, en Quintana Roo, porque tiene todos los elementos. Tienen un aeropuerto internacional, tienen mar y tienen acceso a grandes ciudades como Miami, Houston, etcétera. Entonces el Golfo de México básicamente se va a convertir en ese Mediterráneo de los fenicios. ¿Qué tan rentable, me quedé pensando, Dani Saadia, qué tan rentable es producir podcast actualmente? Porque hace unos años no, pues digamos que no era un formato que significara un negocio, vaya, que no te arrojara dinero. Y creo que hoy pues ya tiene un impacto muy importante y comparativamente con las plataformas y con las series que hay en plataformas de streaming. ¿Es correcto? Es correcto. Digo, en Estados Unidos ya se ha convertido en una industria de $1 billón. Ya ha crecido muchísimo. En México todavía no estamos ni en pañales, o sea, estamos empezando esto. Las marcas todavía no entienden, las agencias de medios, las marcas y las agencias de publicidad todavía no entienden cómo tienen que entrarle a esta nueva industria, pero definitivamente cuando empiecen a entender que realmente la audiencia y los espectadores y los oyentes de podcast es un nicho, no es cantidades como los que tienes en YouTube de views, pero es una audiencia muy leal que va a seguir que sigue tu material, porque aparte se sube a través de un feed RSS. Entonces, cuando hay un nuevo episodio, inmediatamente la aplicación lo baja, no tienes que usar tus datos cuando estás en Wi-Fi, lo baja y lo puedes escuchar en el trayecto a tu casa, en el trayecto al trabajo, en la fila del banco, etcétera. Entonces, sí es un formato muy, muy, no voy a decir exclusivo, pero es un formato que en el momento en que se convierta en consumo masivo, vamos a ver todas las grandes ventajas que puede tener este formato. Gonzalo.
No, pues lo único que me queda por preguntar es cuándo está disponible esta serie que está hecha para Amazon y que está producida por ti, Dani, y obviamente Dixon. Dani, si me Sí, permites un segundo antes de la respuesta, vamos a